proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. ¿Qué tal? Buen día. Hoy veremos el tema sobre el pecado. La mayoría de las personas en el mundo se considerarían pecadores y reconocerían que sí pecan. Y lo basan en una comprensión general de lo que es el pecado y lo que hacen. La mayoría creería que el pecado es simplemente robar, mentir, asesinar, engañar y desobedecer a las autoridades, etc. Y todas estas cosas son pecado. Pero consideremos el pecado en un sentido un poco más profundo. Consideremos estos 4 aspectos del pecado. ¿De dónde vino? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo puede uno librarse de él? En primer lugar, vamos a ver de dónde vino. ¿De dónde vino el pecado? Romanos 15:12 declara la palabra de Dios y establece claramente de dónde vino el pecado y más específicamente cómo comenzó. La Biblia dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán y Eva fueron las personas a las que Dios les dio órdenes directas de no desobedecer y participar del árbol prohibido, pero desobedecieron y trajeron el pecado al mundo, y de ellos la naturaleza del pecado pasó a toda la humanidad. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es? Cualquier cosa que no provenga de fe. Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No hacer lo que sabemos es correcto hacer. No hacer lo que sabemos que es correcto hacer. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué más? Todas las malas intenciones. Primera de Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué más? Toda anarquía es pecado. Primera de Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es engañoso. Hebreos 3:13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no necesariamente se presenta como pecado, es engañoso. Si queremos entenderlo completamente, debemos conocer a Dios y su justicia. Así es como se expone el pecado. Se imputa a nuestra naturaleza también. El pecado se imputa a nuestra naturaleza también. Romanos 7:20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son? La muerte. Santiago 1:14-15 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta muerte no es solo una muerte física, sino una muerte espiritual, del alma y del cuerpo. Adán y Eva murieron espiritualmente el día que pecaron contra Dios, y ese espíritu muerto pasó a toda la raza humana a través de la reproducción de su descendencia. Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Actualmente la gente está muriendo físicamente, pero luego hay otra muerte que uno debe enfrentar después de la muerte física, que separó a una persona eternamente de Dios. Esto es para todos los que no se salvarán de esta pena de muerte.
impuesta a la raza humana. Apocalipsis 20, 14 al 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. También hay una separación de Dios. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esclavitud también. Proverbios 5, 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y hay condenación también. Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, ¿cómo puede uno librarse de él? Génesis 4, 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado siempre está a la puerta, siempre se presenta como una opción, y aquellos que eligen pecar, voluntariamente o no, quedan atrapados en su poder. Solo hay dos opciones: gobernar sobre el pecado o dejar que él gobierne en ti. Lo que debemos darnos cuenta y aceptar es que con nuestro propio poder natural no tenemos manera de gobernarlo, pero con el poder de Cristo y la gracia de Él podemos hacerlo. Romanos 7:14 nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Juan 8:34 también dice así. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús vino a salvarnos del poder, la pena, la práctica y en última instancia la presencia del pecado. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Qué debemos hacer para ser libres del pecado? Reconocerlo. Debemos responsabilizarnos de ello, no culpar a los demás, sino reconocer ante Dios que en verdad somos culpables ante Él. Dios no salva a individuos del pecado general. Él me salvó de mi pecado y Él te salvará solo de tu pecado. Confiesa que eres culpable. Entonces abandona tu pecado y camina con Dios. Eso se ilustra claramente en el primer capítulo de Primera de Juan. Primera de Juan 1:7 al 10 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué sucede si terminamos pecando sin saberlo o no cumplimos con los requisitos de Dios? Esto se describe en el capítulo siguiente. Primera de Juan 2:1 al 3 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Jesús tuvo esta conversación con los fariseos, allá en los evangelios, San Juan 8:31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te invito a que en este día le pidas al Señor Jesús perdón de tus pecados, lo recibas en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Es pensar diferente hacia la maldad. ¿Por qué en este día no le pides al Señor Jesús que venga a tu corazón, lo recibes a Él y te libre de toda la maldad? Dios te limpiará y te justificará. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.